Hola, muy buenas, soy Chico Percebe, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro video tutorial de Hearts of Iron 4. Bueno chicos, hoy voy a enseñar el tema de los súbditos y los títeres, que es algo que curiosamente no he hecho en ningún momento y la verdad es que tiene bastante tiempo, la verdad, y además de una persona me ha preguntado un poco cómo funciona, así que bueno, pues aquí está, tutorial al canto. Y bueno, ante todo quiero decir que esto es mucho de... Uy, perdón, aquí algo pasa. Ahora ya. Esto es mucho de DLC. O sea, el DLC Together to Victory es esencial para la inmensa mayoría de las cosas que voy a decir ahora mismo, ¿vale? Bueno, el tema de los títeres, ya sabéis que cuando termináis una guerra, por ejemplo, algunas veces es por temas de enfoques o cosas así, o porque ya tenéis de base, por ejemplo, estilo Reino Unido, podéis hacer a un país, en vez de anexionarlo, podéis hacerlo súbdito, hacerlo un títere. Entonces, ¿qué diferencia hay de hacerlo, anexionarlo y hacerle títere? Bueno, pues tiene bastantes. Algunas son ventajas y otras son desventajas. Por ejemplo, anexionarte un país entero, pues bueno, puedes ocupar el territorio, entonces te puedes llevar lo que son la zona de las fábricas que tenga en la zona, por ejemplo, y demás. Y bueno, lo único desventaja es que, bueno, pues tienes resistencia, que tienes que estar lidiando constantemente y tienes que esperar a que este cumplimiento suba. Por ejemplo, entonces vais a tener constantemente mapas de resistencia aquí, por ejemplo, en Varsovia, pues que eso está fastidiando. Aparte, no aprovecháis al 100% los recursos de la zona. Si vamos directamente aquí a la pestaña de territorios ocupados, vemos que por ejemplo pues yo ocupo realmente de las fábricas que hay en Varsovia solo un 42% es lo que yo me quedo actualmente. Se debe un poco al cumplimiento de la zona, que claro, cuando vaya subiendo esto me permitirá conseguir más recursos y tal, pero como podéis imaginar eso es un caso a muy largo plazo. Por ejemplo, en Noruega lo tenía un poquito más fácil porque como hice aquí un gobierno de colaboración, pues aquí ya tengo un poquito más de ventajas en este aspecto y aquí ya me llevo un 68%, pero sigue siendo igual, ¿no? O sea, te estás llevando una parte de los recursos limitada, además requiere mano de obra y hasta que no tengamos un programa de voluntarios prácticamente la mano de obra que hay aquí es prácticamente ridícula. No, casi el territorio no te sirve para oconar soldados. Fijaos que ahora mismo población reclutable aquí un cero como un piano. En Varsovia, por ejemplo, igual, población reclutable un cero. O sea, tenemos poquísima mano de obra que podamos utilizar. Sin eso va a ir subiendo, evidentemente, pero por ahora esto es lo que tenemos, es penoso. Aparte, como es un territorio que no es, es un territorio ocupado porque no es un estado esencial, pues encima eso es ya otro penalizador extra que podemos tener en cuenta, ¿vale? Si por ejemplo es el estilo el Sacia Lorena, que por ejemplo esto lo podemos convertir en estado esencial, aquí sí que sí nos llevamos el total de la mano de obra posible que podemos tener aquí. Entonces, hay sitios donde sí que compensa, por ejemplo, tener el territorio, cuando son estados esenciales, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, veis, es un estado ocupado y igualmente no me llevo prácticamente nada de mano de obra y encima tengo peores cantidades de recursos. Supongo, si hago un estado, si luego puedo liberarlo, pues a lo mejor como estado, pues sí que puedo llevarme los recursos de la zona casi al 100% y la mano de obra, pues siendo un estado títere, pues me seguirá dando, me puede dar tropas. Básicamente funciona de ese estilo. Y bueno, con esa explicación más o menos de lo que sería eso, luego tenemos la ventaja de los títeres, pues prácticamente es... Los títeres básicamente es el país, es como sigue funcionando, está ahí, es como tu vasallo, por así decirlo, no pierde nada de ninguno de sus... siguen siendo estados esenciales, por lo tanto sus estados esenciales seguirán dándole mano de obra y a ti te da una pequeña parte. Esa pequeña parte va en función del nivel de autonomía, que a eso es a lo que vamos a llegar ahora. Si nos vamos a la banderita y nos vamos a gestionar súbditos, vemos los súbditos que tenemos actualmente. Como podéis ver, yo tengo una partida que me ha ido bastante bien, está en el año 1940 y ya prácticamente acaba con los aliados. Y bueno, pues aquí además es genial porque tengo todas las opciones posibles. Tengo pues reyes comisionados, protectorados, y desde aquí podemos ver todos los niveles de autonomía. Los existen para los países fascistas, ¿vale? Existen, por ejemplo,
comisionado, que es un equivalente a un títere anexionado, títere integrado, un títere integrado. Es como el grado más de los más bajos de los niveles de títere y te proporciona una enorme cantidad de recursos que te tiene que dar a ti, e incluido fábricas civiles y fábricas militares. Por lo tanto, es tremendamente útil tener a gente en comisionado. Además, si el nivel de autonomía lo bajara más, podría ya directamente anexionármelo, que es técnicamente lo mismo que si yo en las paces me hubiera llevado el territorio. Si este aumenta su nivel de autonomía, pues pasaría a un protectorado, y este protectorado pues se reduce los recursos que le puedo coger y la mano de obra que le puedo coger. Pero bueno, es un equilibrio en eso. Si seguimos dejándolo aumentar, digamos que no es para mí el más agradable. Podemos seguir llegando un poquito más adelante, que a lo mejor un satélite puede compensar un chispín más, porque te permite, creo que satélite sí que te permite crear espías con estos, y tener un país en satélite lo que hace es que, bueno, pues si tienes el DLC de la Resistance, puedes generar más espías con ellos. Pero ya os digo, yo generalmente soy más partidario de tenerlos en títeres integrados o cosas así, que la cosa es que no se me independicen. Si queréis ver un poquito una lista, podemos darle al botoncito de ayuda, y si vais directamente a la parte de... Hay un botoncito además que lo pone aquí, los puppet, os puede explicar un poquito más cómo va, y aquí tenemos todas las listas, ¿vale? Aquí sería, por ejemplo, para los niveles de autonomía, y que sería, pues, por ejemplo, Reino Unido es el que más lo hace, ¿vale? Y aquí tenemos todos los niveles, o sea, está pues el grado independiente, o sea, ya se os han independizado, ya no tenéis ningún control sobre ellos. Un dominio, por ejemplo, creo que en Reino Unido prácticamente todos sus títeres son dominios, o sea, Canadá, todos estos países de ahí alrededor son dominios, y la única ventaja que le pueden ofrecer es que pues le es un poco más barato el coste de pedirles recursos. Insisto, esto es útil si estos países a los que estamos teniéndoles como dominio tienen recursos. Si no tienen casi nada, pues es una estupidez como un piano tenerlos aquí. Lo único interesante que puede ser es que puede generar espías. Es lo único para lo que yo al menos tendría interés. Un estado colonia pues es como un entre medias de un títere y dominio, o sea, te da manpower, puedes crear divisiones con su manpower, y por lo tanto eso indica que tú no sufrirías tantas bajas a tu propio mano de obra, y podrías utilizar sus divisiones. Evidentemente esto está bien siempre y cuando el país siga teniendo mano de obra, porque como no lo tenga, o sea un país enano por ejemplo, su mano de obra desaparecerá en un segundo y la división dejará de ser útil. Luego tenemos el rasgo de títere, que ya como podéis ver es más restrictivo para el tema, bueno, hace que los recursos sean más baratos para el señor, y además te permite puedes disponer de más de su manpower, y cada vez es como más restrictivo para él. Luego está el títere integrado, como podéis ver, que es prácticamente tuyo, y como podéis ver ya además ya encima ya da hasta un 25% de las fábricas civiles, y un 75% de la parte industrial. Esto evidentemente va muy bien, pero claro, estamos ya hablando de niveles altos. Por ejemplo, yo si os lo enseño aquí, ¿veis? Aquí tengo 78 fábricas militares de nuestros súbditos, y de la construcción tengo 40 fábricas extra por la cara, ¿vale? Luego la parte fascista pues tienes también sus propios niveles, como habéis visto. Si es verdad que, bueno, si se parecen es como que tiene uno menos, pero técnicamente funcionan igual, o sea... pues el satélite lo bueno que puede tener es eso, que genera espías. El Reich Protectorate, que es el estado protectorado ese que habéis visto antes, creo que se le llama así, a ver... protectorado, exacto, el protectorado, pues bueno, pues es un poquito más restrictivo, te sigue dando recursos y tal, y te da un poco de las fábricas. Y lo único interesante que puede tener es que en la parte fascista, por lo menos, es que los costes de pedirle una licencia, por ejemplo, ahora yo mismo a Reino Unido le puedo pedir una licencia de uno de sus cazas, y tan ancho me quedo. No hay ningún problema, no me cuesta demasiado. Y el Reichskommissariat directamente, pues bueno, yo creo que es de los mejorcitos. O sea, fijaos, una fábrica industrial controlada por el líder, 25, un 65 de las fábricas militares. Encima nos llevamos prácticamente casi la totalidad de sus recursos, y además su manpower, que es una cosa bastante importante. Los japoneses tienen algo tremendamente similar, creo que yo al menos no le he visto casi diferencias, y creo que habrá muy pocas.
Y bueno, pero funcionan técnicamente igual. Y luego ya existen, por ejemplo, para los demócratas lo de los estados supervisados, que bueno, es un caso que siempre se te va a acabar independizando y lo único interesante es que te puede generar un espía mientras tanto y acabará metiéndote, o sea, te acabará metiendo en tu misma facción. Nada relevante. Y luego existe algunos estados de, pues, como las uniones personales, por ejemplo, que esto es para casos como, por ejemplo, lo de Polonia y crear, esto va a ser, básicamente va a enfoques. Por ejemplo, Austria-Hungría cuando hace Checoslovaquia puede pasar que se haga como un estado títere y lo que realmente se acaba en una unión personal y bueno, pues estas son sus ventajas. Cada uno tiene su estilo, pero técnicamente todos funcionan igual. Los gobiernos de colaboración, por ejemplo, es lo que puede pasarme en Noruega, puede hacer un gobierno de colaboración que es bastante beneficioso en tema de fábricas, de hecho ganaría más fábricas así y bueno, pues prácticamente no tendría que tener más guarniciones ahí, cosa bastante ventajosa. Y bueno, pues luego también algo que no he mencionado acerca del reclutamiento es que podemos crear divisiones con sus propias plantillas y podemos elegir aquí directamente. Por ejemplo, tengo ahí una división del Imperio Británico, pero por ejemplo selecciono la Francia Libre y veo que tiene estas tres divisiones. Puedo ver de qué van un poco perfectamente y de estas puedo copiarla y ya la tengo aquí para añadir como una división extra. Estas divisiones, cuando las ubicas, solo pueden ubicarse evidentemente en el país de origen. Y además lo interesante de ellos es que te gastan mano de obra, como ya habéis visto antes, prácticamente de su mano de obra. O sea, es de su equipamiento y su mano de obra. Los puedes armar con tu equipo, eso sí. Como podéis ver, usaría mi propio equipo, pero bueno, la mano de obra va a coste del Imperio Británico. Por lo tanto, se comería sobre todo la mayor cantidad de bajas, y entonces yo no sufriría tantísimo. Puntos buenos de esto, pues evidentemente eso, o sea, si es un país grande, por ejemplo Francia, que puede tener, bueno, Francia da pena, Reino Unido, por ejemplo, que tiene 300.000 hombres, pues oye, si le puedo sacrificar unas cuantas de sus tropas para ponerlas en el frente y que no sufra tantos daños mi propia mano de obra, es fantástico. ¿Cuál es la desventaja de esto? Como yo dije, si cogéis un país pequeño, por ejemplo Eslovaquia, y le pides estado que te saque divisiones suyas, que por ejemplo yo creo que ni puedo porque es un estado, un dominio, a ver, Eslovaquia, sí, mira, podría sacarle una división de las suyas, por ejemplo. Así, tan feliz me quedo. Ya aquí al mano de obra, pues por ejemplo, supongo que si añado muchas, no creo que tengan mano de obra para ello. O sí, quién sabe, igual me sorprende. A ver cuánta mano de obra tiene este país. 54, no. Solo tiene 2.000. Solo tiene 2.000. O sea, si sigo sacando de aquí, seguramente ya no podrá más. ¿Eh? Ah, mira, ¿ves? Eslovaquia. ¿Ves cómo ya empieza a ver que no hay división? No hay división aquí. Aquí ya directamente ya no hay soldados de Eslovaquia. Entonces significa que esta división se va a quedar siempre con va a acabar bastante mal de equipamiento. Y sobre todo si esta división empieza a sufrir bajas, luego no va a haber forma de reponerlo porque su mano de obra está dependiendo de sí mismo. O sea, si se ha quedado sin mano de obra, no puede reponer su propia división. Por lo tanto puede tener un peligro muy serio si a lo mejor tienes divisiones de otros países. Y si es un país pequeño, pues ya os aseguro yo que es que la única división que os va a sacar, a la que sufra bajas, no la va a poder reponer. Por ejemplo, un país como Baskonia, que se ha hecho Italia, pues ¿qué va a hacer esto? O sea, es que solo tiene mano de obra disponible 2.000, no sé, sacaría una brigada o dos y no serviría casi para nada. O sea, es que es muy ridículo. Entonces, países así no os molestéis en hacer, porque con títeres así no os molestéis en hacer, porque es que es ridículo. Si vais a hacer un títere, que sea un país en condiciones, algo que sepas que, o una de dos, o te va a dar una cantidad de recursos enorme, al estilo, por ejemplo, Francia, que tiene un montonazo de acero, o que tiene, por ejemplo, la Malaria Británica, que tiene una barbaridad de caucho, prácticamente tiene el caucho del juego. Estos países tiene sentido que los hagas títeres porque al fin y al cabo para lo que te sirven es para este recurso, o para que te den una cantidad de manpower enorme, o porque tienen un montón de fábricas. Pero por ejemplo un títere que es esto, es que no te aporta prácticamente nada, porque este país prácticamente tiene cero de fábricas militares, cero de fábricas civiles. Entonces ¿qué va a hacer? Es que le tienes que dar tú mismo el equipo técnicamente para que haga algo, y no te va a servir, no es útil. Para esto mejor anexiónatelo, sinceramente mejor anexiónatelo.
Y así será. Entonces, bueno, qué última cosa que puedo comentar acerca de los títeres es que estos se pueden independizar y eso es una molestia enorme. ¿Cómo funciona ese tema? Bueno, es bastante simplón en realidad. Si os dejáis el ratón por aquí, vais el rasgo de libertad, de autonomía que tiene el país, ¿vale? Como ya dije, esto va por como una barrita, o sea, va tirando hacia... Si este va ganando libertad y tiene cada vez más autonomía, se va a intentar ir avanzando al nivel de protectorado, y del protectorado intentará irse al satélite, y del satélite intentará hacerse libre, ¿vale? Esto funciona todos igual, va a base de barritas. Entonces, ¿cómo va subiendo una o va bajando otra? Bueno, pues por ejemplo, aquí creo que tengo un ejemplo bueno en la Malaya del Tercer Reich. Si yo le pido recursos al país, este aumenta su nivel de autonomía, cada vez va aumentando. Si le pido divisiones, este también aumenta. Si lucha en nuestras batallas, también aumenta su nivel de autonomía. O sea, tiene muchas cosas que pueden subir de autonomía. Y nosotros, para contrarrestarlo, tenemos los enfoques continuos, que me parece que estos son también DLC de Together to Victory, me parece. Podemos hacer una represión de los súbditos y así hacemos que esta autonomía vaya bajando a un 0,5. Y va, pues eso, reduciéndose, aunque me parece bastante nimio, la verdad, muy poquita cosa. O podemos hacerles lo siguiente, que también esto es de Together to Victory, que es iniciar unos envíos de suministros. Generalmente los suministros que les deis, pues yo que sé, por ejemplo, podemos darles carabinas una vez, yo que sé, y le decimos que damos 10.000, por ejemplo. Como podéis ver, aquí hace un impacto mensual sobre la autonomía en caso del envío completo. Si igual les puedes dar esto, puedes darle lo más útil que es, creo que son los convoys. Si por ejemplo a la Malaya británica le doy 500 convoys, fijaos que su impacto mensual de la autonomía pues se pasa a 400. ¿Qué significa esto? Que cuando termine el envío, que de los convoys prácticamente se va a enviar, va a reducir la Malaya británica esta de 786, pues ala, se le reduce 400 hacia nuestro lado. Una vez que llega a un nivel ya de autonomía hasta lo más cerca de aquí, os saltará un aviso además que podemos bajarle el nivel de autonomía a uno de nuestros países, o al revés, os puede salir, esto tiene peligro que suba su autonomía. Bueno, el caso es que si llega por ejemplo a este lado, gastando poder político, que ahora mismo no recuerdo cuánto es, creo que 300 de poder político, bueno, depende, si es 300 si lo anexionas ya directamente y te lo quedas tú para ti, tu propio país, que es lo mismo a que si tú entre las paces hubieras cogido el territorio y lo hubieras seleccionado de anexionar. Pero si a lo mejor es que a lo mejor ha pasado de dominio, de comisionado a protectorado, por ejemplo, este protectorado, y vuelves a querer hacer que se baje otra vez a un comisionado, pues lo que tendrías que hacer aquí es, simplemente gastarle aquí. Creo que son 50 de poder político. Por ejemplo, Eslovaquia sería un ejemplo muy útil. Sería enviar un suministro, yo que sé, le voy a dar, yo que sé, a mí me importa un bledo porque los convoys me sobran. Por ejemplo, fijaos, si le hiciera esto, bajaría una salvajada. A ver, vamos a ver cuánto es lo que necesito para bajarle los humos. 750. Vale, pues si son 750, inicio envío de suministros. Los convoys, como podéis ver, casi de lo que más. 750. Vale, voy a hacerle un poquito menos. Voy a ponerle 600, a lo mejor 650. Vaya, pues aún así necesito menos. Qué bien, mejor. Cuanto menos convoys me tenga que gastar, mejor. Vale, voy a poner 580. Y vale, por ejemplo, hago así, se lo envío. Este lo acepta. Lo aceptará, supongo. Vale, muy bien. Licencias sin pagar de Hungría, no me importa por ahora eso. Ahora tendremos que esperar un poquito a que llegue el material, que haciendo convoys afortunadamente les llega siempre. Es algo útil porque teniendo en cuenta que si les dais equipos de convoy que sean armas o lo que sea, requiere que tenga esta gente convoys. Grupo de interceptación de radio. Bueno, sí, vale, no me importa. Ningún entregado, creo que hasta octubre, ¿no? A ver, equipo total. La próxima entrega será previsto en 28 días. Bueno, serían 28 días. Ya me vais entendiendo. Consigue, por ejemplo, menos 400 al mes debido a tras el envío completo. Es mucho menos de lo que decían. Bueno, el caso es que si seguís dándole armamento y equipo, prácticamente esta barrita se tirará hacia la izquierda y entonces, gastando el poder político, ya podéis pasarle al siguiente lado. También, como ya os dije, podemos hacer represión de los súbditos
y hacer que esto vayan bajando más. Por ejemplo, a ver si lo podemos ver aquí más fácilmente ahora. ¿Veis? Va así reduciendo por el maestro 0,5, ¿veis? Y cada vez se hace más, tira más hacia nuestro lado. Así que bueno, pues técnicamente con esto está todo. Lo suyo, mi consejo es eso: si vais a hacer un títere, que sea uno grande. O sea, que sea uno grande. Suecia, por ejemplo, es un títere precioso. España entera es un títere muy útil. Lo que no es tan útil es coger un territorio random por aquí y decir Bosnia y Herzegovina, títere. Pues es ridículo, sinceramente es ridículo. Es muy ridículo, no hagáis eso, ¿vale? Intentad hacer países grandes. Irán, por ejemplo. Afganistán tengo hasta mis dudas de si lo haría títere o prefiero anexionármelo, porque para lo que da, esto es una chorrada. Pero bueno, cada uno de su gusto. Por ejemplo, China. Por ejemplo, China es un ejemplo muy bueno. Manchukuo es un títere muy útil porque este tío... lo más útil que tiene este protectorado es que todo el territorio de China es territorio esencial de él. O sea, esto Manchukuo es estado esencial, pero también lo es estado esencial para todo lo que tengas por aquí. O puedes hacer un títere que sea la propia China, y que la propia China, como es estado esencial de todo lo demás, pues es una barbaridad de manpower que puede tener este país increíble. Y entonces puedes reclutar divisiones chinas con tu equipamiento, siendo tu títere, y te llevarías una barbaridad de recursos. Eso sí, algo que se hace mucho, por ejemplo, con Japón es anexionarte todo esto, la zona donde están los recursos, por ejemplo, lo hacen, o sea, no me parece nada mal. Y a partir de ese... al resto lo haces títere con un ico chino, y nada, pues reclutas divisiones chinas para casco porro. Entonces tienes infantería china apoyándote con tu equipamiento japonés, y cubres un montón, es que cubres una barbaridad de recursos. Y igual con el rack del Reino Unido, si consigues hacer que esta gente no tenga el problema, que creo que no, sí que lo tiene, ¿no? Sí, sigue teniendo el problema de la sociedad agraria. Bueno, pues solo tiene mano de obra disponible 9 para lo que es este país. Bueno, si industrializas bastante este país puede ser bastante útil. Tiene un montón de sitios donde puedes hacer fábricas, en fin, es grande. Este sitio puede ser útil. Pues igual, este país a lo mejor te puede ser útil para que puedes meterle un montón de fábricas y no te cuesta demasiado. Y listo, pero ya está. O sea, no os calentéis mucho la cabeza. Yo creo que esto es lo mejor. No hagáis países, por ejemplo, no sé, Perú. Hola, soy Perú. Yo qué sé, me hago títere a Paraguay. Pues acabas de perder el tiempo enormemente, sinceramente. Porque para que te dé un tío entre 3 a 4 fábricas, que a esto además es que es un porcentaje de te está llevando 2, 3, pues para eso mejor te lo anexionas. Igual hasta incluso te llevas más. Perú además creo que es de los que puede formar la Gran Colombia, me parece. Así que, por ejemplo, la Gran Colombia, si te vas a llevar Ecuador, Colombia y Venezuela, pues no los hagas títeres. Forma la Gran Colombia, conviertes todo en estado esencial, y así te llevas un montonazo de manpower y fábricas a tope, y no tienes ningún problema de cumplimiento. Así que bueno, creo que con esto más o menos estaría todo más o menos explicado. Cualquier duda, ya sabéis, me decís por los comentarios, y yo ayudo en todo lo que haga falta. Así que vaya muy bien para todos y hasta la próxima.